Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tema muy interesante sobre inteligencia artificial y derecho, sus consideraciones y retos legales. Durante el último tiempo no hemos parado de hablar de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Sin embargo, aún no la hemos analizado desde el punto de vista jurídico y todo lo que implica, sus consideraciones, retos, desafíos y las aristas de las que hablábamos cuando estábamos comenzando el webinar. Debido a lo anterior, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este evento junto a nuestros asociados, el estudio de abogados Olaechea. Ahora nos gustaría presentarles a la empresa, al estudio de abogados de Olaechea. Ellos son una firma de abogados full service con una sólida presencia en el mercado peruano hace más de 145 años. Forman parte de los principales networks legales internacionales y ofrecen soluciones integrales a clientes con operaciones a nivel mundial. Su experiencia, especialización y cultura de servicio permiten acompañar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de negocio en un entorno empresarial cada vez más complejo. Muchas gracias al estudio Olaechea por coorganizar este webinar junto a nosotros. Y ahora quiero presentarles a nuestras ponentes del día de hoy. Está con nosotros la señora Carol Quiroz, socia del estudio Olaechea. Su práctica profesional incluye asesoría en derecho corporativo y administrativo. Carol además cuenta con amplia experiencia en asesoría regulatoria en materia de protección de datos personales, seguridad de la información y nuevas tecnologías a clientes nacionales y extranjeros. Es abogada con reconocimiento público de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías otorgado por la Universidad de Salamanca y diplomatura en Data Governance de la Universidad del SEMA. También está con nosotros la señora Andrea Sanuso, asociada senior de Olaechea. Su práctica profesional se concentra en el asesoramiento jurídico en asuntos relacionados con las telecomunicaciones, centrándose en el despliegue de infraestructuras, así como en cuestiones tecnológicas de ciberseguridad y protección de datos personales. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía por la Universidad de Salamanca, España. También ha realizado estudios de posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Buenos Aires y recientemente obtuvo el certificado en Gestión de Riesgos de Ciberseguridad en la Era de la Información de Harvard. Muchas gracias, Carol y Andrea, por estar con nosotros el día de hoy. Tremendo currículum. Así que muchas gracias nuevamente. Le doy la palabra a Andrea para que nos pueda presentar y luego a Carol, por supuesto. Muchas gracias, Marcela, y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer estar acá y hablar de un tema tan del día a día ya, porque ya no es un tema tan novedoso, es un tema del que se habla todos los días prácticamente. Y bueno, con Carol estábamos conversando acerca de cuál era el mejor abordaje para hablar de las principales cuestiones a nivel legal que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. Y hay muchísimas aristas. La verdad es que hay muchos puntos de vista, muchos riesgos que evaluar. Y bueno, por el tiempo que tenemos vamos a abordar algunos de ellos, pero por supuesto que al final de la charla vamos a abrir un espacio para absolver cualquier duda o consulta que tengan. Y bueno, sin más, Carol, muchas gracias, Carol va a presentar. Vamos a la primera diapositiva. Bueno, primero vamos a hablar, para introducir ciertamente, nos encontramos en un momento clave de la historia de la tecnología. Diariamente hablamos muchísimo de la inteligencia artificial, de la integración de sistemas basados en inteligencia artificial a los procesos de una organización y desde ya hace un par de años del boom de la inteligencia artificial generativa. Si bien desde hace varios años venimos viendo cuáles son los grandes avances de la IA,
Hace recién un par de años empezamos a conocer un poco las capacidades de lo que es la inteligencia artificial generativa y es en el año 2020 que se democratiza el acceso del uso de este tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, como la mayoría debemos haber escuchado y debemos haber visto, es un tipo de inteligencia artificial que utiliza modelos muy avanzados de aprendizaje profundo y es capaz de generar contenido completamente nuevo, como texto, puede ser texto, imágenes o audio, incluso videos. Es decir, se trata de un tipo de inteligencia artificial que no se limita únicamente a analizar patrones de información o a categorizar este tipo de datos, sino que crea contenido completamente nuevo. Algunos ejemplos y los que seguramente están familiarizados y se hicieron famosos, ¿no? Este tipo de modelos son ChatGPT, lo que antes era Bard y ahora es Gemini de Google, Midjourney para lo que es la creación de imágenes, DALL-E, que también es de OpenAI y está integrada con ChatGPT, también para la creación de imágenes a partir de la descripción de textos. DeepArt, que transforma imágenes en obras de arte, etc. Y bueno, todos recordarán acá la imagen del Papa Francisco. Muchos me dirán qué tiene que ver acá el Papa Francisco con una canción de los Beatles, pero bueno, esta imagen del Papa Francisco con la campera blanca ha sido creada por un modelo de inteligencia artificial como lo es, si mal no me equivoco, fue Midjourney. Y bueno, los Beatles, además de, porque yo soy una fanática realmente de los Beatles, esta canción que podemos ver acá, Now and Then, pudo ser completada gracias a que con inteligencia artificial pudieron mejorar la calidad de audio de la voz de Lennon, ¿no? Cosa que hace varios años era completamente impensable. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los factores más importantes que influyeron para el boom de la inteligencia artificial generativa? Primero, el diseño y el desarrollo de modelos complejos que utilizan algoritmos de aprendizaje profundo muy avanzados, que son los modelos en los que se basa este tipo de inteligencia artificial y que en el campo se denomina lo que es una arquitectura transformer. Estos modelos tienen miles de millones de parámetros de información, son sumamente complejos y son capaces de generar un resultado a partir de una gran cantidad de datos y a la vez de seguir entrenándose y refinándose con la alimentación de la información que le brinda el usuario. Por otro lado, ha habido una clara mejora en la infraestructura cloud que ha permitido el desarrollo de este tipo de sistemas y definitivamente un aumento en la disponibilidad de datos para entrenar justamente a estos modelos de inteligencia artificial y esto se ha visto acelerado, por así decirlo, como una consecuencia de la digitalización masiva que se ha visto aún más acelerada desde la pandemia. Siguiente, por favor. Pero ciertamente la utilización de estos sistemas basados en inteligencia artificial y la integración de estos sistemas a los procesos internos de las organizaciones ha traído muchísimos desafíos legales, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, hoy vamos a tocar algunos de los principales. En primer lugar, la posible afectación a derechos fundamentales. Para una revisión adecuada de este tema, se tienen que tener en cuenta varios frentes. En primer lugar, tenemos que considerar que la complejidad de estos modelos, como hablábamos antes, utilizados en sistemas de inteligencia artificial, acarrea la dificultad de trazar y de explicar cómo es que un modelo o un sistema de inteligencia artificial puede llegar a ciertas decisiones o resultados. Y esto es porque de por sí los modelos de Machine Learning y de Deep Learning son los que denominamos de caja negra, porque no sabemos exactamente cómo es que el sistema llega a una determinada decisión
o cuál ha sido el parámetro que ha considerado más relevante ese sistema para arrojar tal resultado. Y es que es muy difícil entender cómo funcionan las interacciones internas y qué sucede en las capas profundas de las redes neuronales que conforman estos algoritmos. Acordémonos que los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos que conforman estos sistemas, el funcionamiento es muy parecido al cerebro humano, ¿no? Y están estas redes neuronales muy complejas, con muchísimas capas y muchas veces es para los propios programadores incluso casi imposible de explicar cómo es que se llega a un resultado. Entonces, este tipo de interacciones que son tan difíciles de percibir por parte del ser humano, hace que se genere un problema de transparencia, ¿no? Con estos modelos. Y esto plantea definitivamente ciertos desafíos legales, como por ejemplo en cuanto a lo que es la atribución de responsabilidad y la relación de causalidad. Sin embargo, hay modelos que son los denominados de caja blanca, que utilizan técnicas que cuentan con una clara trazabilidad y, bueno, estas técnicas como podrían ser, por ejemplo, árboles de decisión o regresión lineal, es posible a través de estos sistemas explicar la lógica detrás del funcionamiento de estos algoritmos y entender cómo es que se llega a un determinado resultado. Acá, por ejemplo, en esta imagen podemos ver un ejemplo de una esquematización del funcionamiento de un modelo sumamente complejo del lado derecho, de caja negra, y un modelo transparente del lado izquierdo, de caja blanca, ¿no? Que en este caso este es un árbol de decisión. Entonces, podemos inferir cómo es que se llega a un determinado resultado a partir de estas técnicas computacionales que conforman a los algoritmos. Pero todos los modelos avanzados de inteligencia artificial, como los que estuvimos conversando anteriormente, los de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, etcétera, etcétera, utilizan técnicas muy complejas. Y por esto es que surgen estos desafíos acerca de la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Por ejemplo, por eso, este es el motivo por el cual, por regla general, por ejemplo, para la utilización de sistemas basados en inteligencia artificial en la administración pública, siempre se debería preferir modelos de caja blanca por el tipo de derechos que pueden estar en juego. Y por ejemplo, si hablamos, para poner un ejemplo, de un sistema que va a evaluar a una persona para decidir si a esa persona se le otorga o no un subsidio, ¿no? Hablando de inteligencia artificial utilizada en la administración pública, va a ser necesario poder trazar la lógica a través de la cual se llegó a un determinado resultado. Y bueno, algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, la utilización de sistemas de inteligencia artificial para el acceso a productos o servicios financieros, por ejemplo, para el otorgamiento de un crédito o el acceso a algún otro producto financiero. La falta de transparencia de los algoritmos que finalmente deciden si a una persona determinada se le otorga el crédito o no se le otorga, puede ser cuestionada como una afectación a sus derechos. Después, otro ejemplo, el uso de sistemas de inteligencia artificial en procesos de contratación. Acá también, ¿cuáles son los factores por los cuales un sistema decide si se contrata o no a una persona? Entonces, esto también puede llegar a generar un problema de transparencia. Y después, en e-commerce, por ejemplo, hubieron varios casos en Estados Unidos, donde se cuestionó la falta de explicabilidad y de trazabilidad de algoritmos detrás del funcionamiento de plataformas digitales que les daban, por ejemplo, ciertas ofertas o precios a personas en base a dónde vivían o en función a su historial de compras. Entonces, claro, muchas personas cuestionaron por qué a mí no me están ofreciendo este producto. ¿Será que tiene que ver con la ubicación desde donde estoy realizando el pedido? Entonces, vamos viendo cómo surgen este tipo de problemas. Y bueno, la gran dificultad está en que muchas veces, cuando son modelos demasiado complejos, los propios programadores tienen dificultades en poder trazar
cuál es la lógica detrás de estos sistemas para arribar a una determinada decisión o arrojar un determinado resultado. Siguiente, por favor. Bueno, después viene el tema de los sesgos, ¿no? Sobre lo cual también se habla mucho. Primero, que es importante entender que no es la máquina o el sistema, porque muchas veces escuchamos decir, bueno, es la máquina o es el sistema que está sesgado, pero digamos, el que puede llegar a la inteligencia artificial, los que trasladan al sistema sus propios sesgos. Es decir, los sesgos algorítmicos pueden presentarse, ahí estamos, listo, gracias, pueden presentarse debido a preconceptos o distorsiones que pueden inferirse de los propios sistemas basados en inteligencia artificial, generados ¿por qué? Por los datos de entrenamiento que no son representativos o están cargados de prejuicios humanos y que se trasladan en el proceso del desarrollo de estos sistemas. Y acá es muy importante diferenciar lo que es el sesgo algorítmico del sesgo de automatización y del sesgo empático. El sesgo algorítmico es esto que hablábamos, ¿no? Cuando los sistemas presentan sesgos porque el programador o las personas que trabajan en el modelado de los sistemas trasladan sus propios sesgos al sistema. Por eso se habla de que los datos están sesgados y es por ello que en el diseño, en la creación y en el desarrollo de estos sistemas es fundamental, por ejemplo, la conformación de un equipo multidisciplinario y un proceso de auditoría adecuado, ¿no? Para poder monitorear de manera efectiva el diseño de los algoritmos al momento de interpretar las sensaciones o las emociones humanas cuando se interactúa con el humano, cuando interactuamos, por ejemplo, con un chatbot, lo cual se puede traducir en afectaciones de, por ejemplo, servicios al cliente. Y una situación crítica, por ejemplo, se puede dar, hace poco vi que salió una noticia acerca del primer hospital en China manejado enteramente por inteligencia artificial. Entonces, en la interacción de estos sistemas basados en la inteligencia artificial en el sector salud, pueden haber cuestiones críticas en cuanto a lo que es sesgo empático. Finalmente, el sesgo de automatización se presenta cuando hay una confianza excesiva en las decisiones adoptadas por un sistema basado en inteligencia artificial, sin tomar en cuenta posibles errores que puede presentar el sistema. Y esto es lo que en general se quiere prevenir en cuanto a, por ejemplo, el equipo de personas que monitorea al sistema. Se quiere prevenir que haya un sesgo de automatización, esa confianza excesiva en la decisión que me arrojó o el resultado que me arrojó un sistema es 100% fiable, no necesariamente. Y finalmente, el tema de ciberseguridad, que es muy importante y que es uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos, dado que justamente tenemos que considerar y tratar a estas herramientas como cualquier otro servicio prestado por terceros, ¿no? Y tomar en cuenta que las vulnerabilidades de estos sistemas también tienen que ser consideradas en nuestra propia gestión de riesgo. No nos olvidemos que estos sistemas se están entrenando constantemente y se alimentan de la información que ingresamos nosotros. Entonces, Carol lo va a explicar mucho mejor, pero si ingresamos datos sensibles, por ejemplo, ahí se presenta un riesgo bastante importante y que eh, se tiene que considerar sí o sí a la hora de integrar sistemas basados en inteligencia artificial en nuestros procesos dentro de nuestra organización. Y acá a la derecha acá puse una pequeña nota, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada
hay muchos usos efectivos para lo que es la detección de ataques, de ciberataques, porque tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y de tráfico, y digamos, esta capacidad puede llegar a identificar actividades inusuales o cualquier tipo de anomalía y emitir alertas tempranas que ayuden a prevenir un posible ataque. Pero la otra cara de esta moneda es que los sistemas de inteligencia artificial también están siendo utilizados por actores de amenaza para generar código malicioso, por ejemplo, ¿no? Para diseñar ataques muy sofisticados, por ejemplo, ataques de phishing, de malware o lo que se conoce como ataques de fuerza bruta, basadas en prueba y error para descifrar contraseñas, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, llegamos finalmente a qué está pasando, cuál es la regulación. Actualmente contamos con regulación sobre inteligencia artificial y bueno, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, o también el denominado AI Act, es una propuesta legislativa que estuvo en discusión desde el año 2021 y que fue finalmente aprobada por el Parlamento Europeo en marzo de este año, y cuyo principal objetivo ha sido la adopción de una inteligencia artificial fiable, ética y al servicio de la humanidad. Esta regulación realiza una clasificación de los sistemas con un enfoque basado en riesgos y establece diferentes obligaciones de acuerdo a la categoría a la que pertenece ese sistema. A grandes rasgos, los sistemas calificados como de riesgo inaceptable están prohibidos, ya que podrían afectar significativamente derechos fundamentales. Algunos ejemplos son, por ejemplo, sistemas que pueden aprovecharse de alguna vulnerabilidad de un grupo específico de personas debido a su edad o debido a alguna discapacidad, o, por ejemplo, el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. Pero esta última sí tiene ciertas excepciones estipuladas por la regulación en las que pasan a ser sistemas de riesgo alto y no prohibidos. Los sistemas de alto riesgo conllevan el cumplimiento de ciertas obligaciones en lo que es materia de transparencia, en supervisión humana, en documentación técnica y en temas de ciberseguridad de los sistemas, en lo que se denomina un sistema de gestión de riesgos, y que es un proceso continuo, ¿no? Que se lleva a cabo durante todo el ciclo de vida del sistema basado en inteligencia artificial. Y después están los sistemas de riesgo limitado, que tienen requisitos mucho menos estrictos y que, si bien tienen que cumplir con requisitos de transparencia e informar al usuario de que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial, no tienen que cumplir con tantos requisitos como si se les solicita a los sistemas de alto riesgo, que son los más regulados por el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Siguiente, por favor. Y bueno, en la regulación local, aquí en Perú, contamos con la ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Es una ley bastante declarativa y que tiene por objeto promover el uso de la inteligencia artificial en el marco del proceso de transformación digital del país y declarar de interés nacional el desarrollo y uso de la inteligencia artificial para la mejora de los servicios públicos, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y establece ciertos principios rectores, entre los cuales se puede destacar la gestión de riesgos, el desarrollo ético para una inteligencia artificial responsable, la privacidad de la inteligencia artificial, respecto a lo cual Carol nos va a dar más información. Y lo que es muy acertado es que establece el enfoque de la pluralidad de participantes para el debate regulatorio, que es muy importante justamente para revisar cuáles son los principales riesgos a los que nos enfrentamos y que comentamos un poco antes. Pero bueno, contamos con esta ley,
pero la sorpresa de todos vino cuando salió hace muy poco el proyecto del reglamento. Para ahí te voy a pedir, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. El proyecto de reglamento fue una sorpresa para todos, porque realmente con Carol conversábamos y de hecho nosotras hemos presentado comentarios a este proyecto de reglamento. Es muy confuso, porque en principio parecería que está dirigido a entidades públicas, pero deja una ventana abierta, haciendo una remisión expresa a otra norma, por lo que finalmente se concluye que también aplicaría a entidades privadas. Y el tema acá, y que lo conversábamos con Carol, el riesgo es que va mucho más allá de lo dispuesto por la ley que está reglamentando. Y por eso es bastante cuestionable. Para el desarrollo de este proyecto de reglamento que fue publicado este año, se basaron directamente en la regulación europea. Y se ha dispuesto también la clasificación de sistemas de acuerdo al nivel de riesgo, y también se establecen medidas de transparencia para los implementadores, pero ahí también hay otra confusión, porque se habla de los desarrolladores y de los implementadores, y se establecen obligaciones y responsabilidades para los dos, con lo cual habría también una aplicación extraterritorial de la norma por los desarrolladores que se encuentran en el extranjero, ¿no? Y también en este proyecto de reglamento habla del sesgo de automatización, pero nada dice acerca del sesgo algorítmico, con lo cual ahí queda la duda. Y finalmente hay una confusión, hay una clara confusión en cuanto a las competencias asignadas a las entidades intervinientes, porque menciona a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que ahora Carol nos va a comentar un poco más. Pero en principio la Autoridad Nacional de Protección de Datos no tiene competencias para expedirse sobre estos temas. Entonces ahí es bastante confusa la norma. Vamos a ver qué pasa. El proyecto, disculpen, el proyecto es bastante confuso. Vamos a ver qué pasa cuando salga la versión final de la norma. Pero bueno, en principio esto es lo que hay a nivel local, y también tengo entendido que en Chile hay un proyecto de norma también, basado en la clasificación de los sistemas de acuerdo al riesgo, con lo cual vemos que en la región, hay otro también en Brasil, en Argentina también, y vemos que en la región está pasando algo muy similar, y creo que Carol va a coincidir conmigo, a lo que pasó en su momento con el GDPR, ¿no? Estamos viendo como un efecto cascada, que parte desde la regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea, y que pronto vamos a ver ya impacto en nuestras regulaciones en Latinoamérica. Así que bueno, sin más, le doy el pase a Carol. Creo que no hay persona que conozca más, que sepa de protección de datos personales, así que ella nos va a explicar mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, Andy. Tremenda explicación. Tremenda explicación la que nos ha dado Andrea, y muy importante, porque como ella ya comentaba, hay una serie de riesgos que se suman al uso de la inteligencia artificial, y va a depender de las áreas, del giro del negocio, del tipo de datos de entrada, del tipo de generación de resultados que se va a buscar. Y si hay una área del derecho que está directamente relacionada con el desarrollo de la IA, esa es la de protección de datos y privacidad. Por supuesto que transversalmente hay una serie de gestión de riesgos, por ejemplo, a nivel de derechos del consumidor, de propiedad intelectual, de compliance. Sin embargo, el tema de privacidad va muy de la mano. Y la pregunta principal que tenemos que hacernos es: ¿todos los sistemas de inteligencia artificial involucran el tratamiento de datos personales? Y la respuesta es que no, y eso ya lo vemos de la explicación que ha dado Andrea, pero sí hay determinados modelos que, dentro de los datos de entrada que ha explicado Andrea para distintos tipos de sistemas, sí requieren de información personal para la generación de un resultado. ¿Y cómo es que podemos saber esto?
Principalmente las empresas, y aquí ya van, digamos, de la mano consejos de aplicación práctica. Como se comentaba inicialmente, el uso de la IA en este momento está muy de moda y coincido con Andrea en que con la regulación de IA va a pasar exactamente lo mismo que con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y las legislaciones que se van aprobando a nivel mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a nivel práctico pueden haber una serie de usos y las empresas, por un tema de responsabilidad proactiva, de gobierno corporativo, deben entender qué tipo de sistemas van a querer utilizar y cómo va a impactar en sus procesos y sobre todo si esos procesos están asociados a la generación de resultados o respuestas frente a un usuario final, que puede ser un consumidor, es decir, una persona natural. Las empresas tienen que saber qué modelo están utilizando, si es que este modelo es explicable o no, si es trazable o no, que es lo que Andrea ya explicó. Entonces, retornando a nuestro tema, como ya saben, nosotros tenemos una regulación de protección de datos ya bastante robusta. Tenemos una regulación que tiene ya más de 12 años de aplicación efectiva en Perú y que recoge principios de la Unión Europea, como hablábamos hace un momento. ¿Y de qué se trata todo esto? A nivel de tratamiento de datos personales hay que hacer un mapeo de la información desde la recopilación, el procesamiento, el análisis que involucra el tratamiento. Pero si lo interceptamos con la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que la recopilación de datos, que son estos datos de entrada que forman parte del modelo del sistema, posteriormente analizan esta data, interpretan una gran cantidad de información, que es la famosa Big Data. ¿Para qué? Para generar un resultado. Entonces, a nivel de intersección, por ejemplo, servicios de streaming. Todos tenemos servicios de streaming que vemos en casa. Hay datos personales involucrados. Muchas personas pueden decir, no, porque yo prendo el servicio de streaming y simplemente busco el contenido que quiero ver. Pero ese servicio de streaming lo puedes ver gracias a que hay una cuenta asociada al individuo, una tarjeta de crédito que lo paga, y algo fundamental para los servicios de streaming son los hábitos de navegación y o uso del servicio. Por eso es que el feed de cada persona va a ser distinto, porque las personas vemos contenido diferente. Pero lo que hace este sistema es agarrar parte de los hábitos de navegación para poder hacer las recomendaciones de los servicios. Otro ejemplo, asistentes virtuales. Un Alexa o un Google Home. ¿Qué es lo que hacen estos servicios? A través de la activación de reconocimiento de voz puedo prender la luz, prender el equipo de sonido, puedo pedirle que busque una receta porque quiero hacer algo en la cocina, prender o apagar determinados tipos de artefactos. Ahí hay no solamente un reconocimiento de voz, sino que también el sistema, el asistente se va alimentando de cuáles son mis hábitos. Y puede llegar a cierto punto de que ya pueda llegar a entender que a las 7 de la mañana me levanto y pido las noticias, que a las 8:30 hago un corto y pongo música, que al mediodía regreso y que quiero ver alguna película. Entonces, todo ese tipo de hábitos está asociado al asistente virtual que sí hace un tratamiento de la información personal y en este caso del hábito del usuario de este servicio. Yendo a otro tipo de ejemplos, imágenes clínicas. Ciertos modelos de IA son entrenados con inmensa cantidad, por ejemplo, de imágenes de rayos X, para que a través de un entrenamiento, como explicaba Andy, finalmente cuando yo le presente una radiografía nueva, pueda identificar a través de lo que ubique cuál podría ser o cuál es el diagnóstico asociado a alguna enfermedad particular. Allí no solamente estamos hablando del modelo en sí mismo, sino que estamos hablando de la recopilación de datos sensibles asociados a la salud de cada paciente, del cual se fue recopilando la radiografía para posteriormente entrenar al modelo de inteligencia artificial. Entonces vemos una clara intersección entre lo que es inteligencia artificial y privacidad. Ahora, cada uno, como explicaba Andrea, tiene regulación independiente. En Perú, como ya explicamos, hay una regulación, si bien incipiente,
Pero como ha pasado con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, esta regulación recientemente aprobada de la Unión Europea va a caer, como explicaba Andy, va a llegar a Latinoamérica y está llegando ya, y prueba de ello es que los modelos o los proyectos de ley se sustentan finalmente en los principios, en el tipo de gobierno de inteligencia artificial sustentada en esta norma. Y aquí lo que hemos querido hacer es más o menos explicar gráficamente cómo es la intersección. Tanto los aspectos de protección de datos como de gobierno de inteligencia artificial requieren de una gobernanza. Si lo queremos dividir, por el lado de privacidad hay que tener en cuenta el tema de minimización de datos, calidad de datos, identificar cuáles son las transferencias de datos locales y extranjeras, identificar quién es el responsable del tratamiento de esta información, cuáles son los datos personales que forman parte del tratamiento que voy a llevar a cabo. En el caso del gobierno de inteligencia artificial hay que tener en cuenta todo con procedimientos documentados, por supuesto, de la generación de la data, temas que involucren propiedad intelectual, la gobernanza informática, el conocimiento de machine learning, digamos que son los aspectos que no se intersectan. Pero ¿cuáles sí se intersectan? El primero de ellos y el más importante es la privacidad desde el diseño y por defecto. Y aquí quiero hacer un disclaimer, y es que esto que voy a pasar a explicar ahora va a ser posible solo respecto de aquellos sistemas de caja blanca que explicaba Andy. En los sistemas de caja negra, en los que incluso los mismos programadores no pueden identificar cómo el modelo de inteligencia artificial llega a determinada conclusión, esto es muy difícil. O sea, porque no hay trazabilidad, no hay explicabilidad. Por eso es que las empresas tienen que saber si están utilizando sistemas de caja blanca o de caja negra. Si utilizan un sistema de caja blanca, van a poder cumplir con la regulación que se avecina. Si utilizan sistemas de caja negra, va a ser muy, muy complicado. Y por supuesto, allí yo no les digo, dejen de usarlos. No, la idea de este tipo de regulación principalmente es que esté enfocada en riesgos. Y esto finalmente lo que ayuda y en lo que contribuye a las empresas es a tomar decisiones en base al tipo de contingencia que van a enfrentar en caso que el regulador inicie algún tipo de investigación. Y aquí, haciendo un paréntesis chiquito y volviendo un poco al proyecto de reglamento que explicaba Andy, ciertamente hay un ente rector que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y como ella bien mencionaba, se incluye a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de Perú como la entidad que está o que es la competente para supervisar y exigir el cumplimiento de la norma respecto del tratamiento de datos personales. O sea que ahí tenemos un riesgo regulatorio. Sin embargo, como ya también mencionaba, como estas normas de inteligencia artificial están eh, hechas para proteger a los derechos fundamentales en general, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que está asociado a la intimidad, pero hay muchísimos derechos fundamentales adicionales que pueden estar involucrados y en los cuales la Autoridad de Protección de Datos Personales no tendría, digamos, una competencia legal en sí misma. Entonces, aquí van a empezar a entrar otros actores y como les explicaba y les voy a seguir explicando a continuación, puede, por ejemplo, el regulador de consumidor, el INDECOPI, puede entrar a tallar en algunos aspectos de consumidor, de propiedad intelectual, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Fiscalización Laboral, si es que el uso de la IA tiene un riesgo palpable respecto a los derechos de los trabajadores o de los trabajadores sindicalizados, por ejemplo. Entonces, por eso es que es relevante. Y volviendo al tema de la intersección, como les decía, la privacidad desde el diseño por defecto va a poder aplicarse en los algoritmos, en los sistemas de caja blanca, y por eso es que es importante que las empresas sepan qué tipo de sistema están utilizando y qué resultados quieren generar con la aplicación de esta inteligencia artificial. El data governance, que aplica para ambos también, lo que implica es eso, conocer desde el dato de entrada hasta la generación del resultado, qué pasa con toda la data que ingreso, a dónde va y cómo se construye el resultado, la famosa trazabilidad. El entrenamiento está muy relacionado con privacidad porque, como explicaba Andy, lo que se quiere es que los datos sean de calidad.
y que el entrenamiento sea lo menos sesgado posible para que el resultado sea objetivo y confiable. La supervisión y aplicación aplica muchísimo en ambos temas también porque hay que supervisar el tipo de tratamiento de datos que se realiza, pero también el funcionamiento mismo de la inteligencia artificial asociada a esos datos. Por otro lado, los derechos de los individuos. Hemos hablado ya de los derechos fundamentales que protegen las normas de inteligencia artificial y por supuesto a nivel de privacidad hay derechos aplicables, exigibles y perseguibles por parte de la autoridad si es que no son cumplidos. Las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto son relevantes porque exigen que las empresas cuenten con equipos multidisciplinarios que entiendan, en principio, en este caso, qué tipo de sistema estamos utilizando, qué tipo de datos estamos ingresando, cómo estamos entrenando el algoritmo, qué tipo de derechos fundamentales de los usuarios podemos identificar para poder analizar a qué riesgos de exposición enfrentamos los usuarios finales, sobre todo, y también la organización, pero estas evaluaciones de impacto están eh, hechas para que la empresa entienda, el responsable del tratamiento entienda cuáles son los riesgos a los que va a exponer al titular del dato personal cuando se aplique algún sistema de inteligencia artificial. Ya hemos hablado de las gestiones de riesgo, de la recolección de datos. Andy mencionó el tema de las respuestas a incidentes también, porque la inteligencia artificial, así como puede ayudar a prevenir un ataque, también puede ayudar a ocasionar el ataque. Y eso nos lleva a los temas de medidas de seguridad. Ambas regulaciones establecen que se tienen que establecer medidas de seguridad idóneas para garantizar, en el caso de la privacidad, que los datos permanezcan en confidencialidad para evitar una filtración que pueda afectar los derechos o las libertades de los individuos. Y en el caso de la seguridad, y que es un reto realmente, el hecho de que el sistema esté modelado de tal manera que ayude a prevenir algún riesgo de seguridad, alguna intrusión de algún hacker, pero también la prevención en el entrenamiento para evitar sesgos, porque es parte de la seguridad conocer y saber que el sistema que se está utilizando no tenga sesgos, ninguno de los tipos de sesgos que ha explicado Andy. Y los riesgos regulatorios, ya para terminar y luego absolver las consultas que puedan tener, como les explicaba, la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 29.733, su reglamento, las directivas adicionales que ha aprobado la autoridad y muchísima jurisprudencia que ya tenemos a lo largo de estos años, forman parte de los riesgos regulatorios que hay que mapear. Y desde el punto de vista de privacidad, lo que se debe tener en cuenta es que hay principios esenciales en el tratamiento de datos en general, pero sobre todo en particular en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son estos principios? El primero es el tratamiento lícito, justo y transparente. La normativa de protección de datos establece que el tratamiento debe estar basado en alguna base de legitimación, que en nuestro caso, en el caso de Perú, es el consentimiento o la aplicación de una norma autoritativa, vinculante, o en el caso que aplique alguna excepción, por ejemplo, que los datos sean necesarios para que se suscriba algún contrato o porque se hace algún tratamiento porque la autoridad competente tiene las facultades para realizar y utilizar los datos de cierta manera. Por ejemplo, un ejemplo a nivel privado, las entidades crediticias, las entidades financieras utilizan los datos para poder entregar créditos. Eso califica como una excepción al tratamiento, al consentimiento. O sea, técnicamente no le tengo que pedir el consentimiento al usuario, pero sí tengo que cumplir con informarle para qué le pido los datos, cuál es el uso que le voy a dar. Tengo que ser transparente a través de las políticas de privacidad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una entidad financiera quiere utilizar inteligencia artificial para agilizar el otorgamiento de créditos,
Pero resulta que el área de Business Development dice, mira, ¿sabes qué? Hemos identificado que podemos colocar créditos analizando información de las redes sociales de los usuarios y también la ubicación por geolocalización. En este caso hay que preguntarse si es que el uso de esos datos realmente es necesario para el otorgamiento de un crédito o si esto puede conllevar a un riesgo a nivel regulatorio que pueda afectar los derechos de estas personas. Aquí estamos hablando principalmente de lo que es minimización de datos. El tema de la limitación de finalidad y minimización de los datos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, han habido varios casos o varias noticias, sobre todo a nivel internacional, también del ejemplo de las entidades financieras, que utilizaban datos no solo de redes sociales ni de GPS, sino sobre todo de personas que habían identificado que vivían en determinadas zonas de las ciudades con un nivel adquisitivo muy alto. Entonces, ¿por qué habían identificado esto? Porque es más fácil entregar los créditos a esas personas, porque ya saben que el manejo del crédito tiene un alto nivel de cumplimiento en comparación a personas de otras zonas de las ciudades. Sin embargo, puedes estar afectando el derecho de aquella persona que no vive en un barrio o en una zona de alto nivel adquisitivo, pero que cumple con todos los requisitos y que tiene un riesgo crediticio aceptable para otorgarle el crédito. Entonces ahí estamos hablando de cómo estás usando, en principio, el uso, la limitación de la finalidad en el tratamiento de la información y el tipo de datos que se está utilizando para hacer la calificación del crédito. Entonces se puede observar que sí podría llegar a tener un impacto en el derecho de esta persona para acceder al crédito. Y esto está muy asociado con el tema de exactitud de los datos. Los datos, ambas legislaciones establecen que los datos tienen que ser exactos para que tanto el modelado del sistema como la generación de resultados sean los más óptimos. Posteriormente tenemos el tema de toma de decisiones automatizadas. Esto es IA al 100%, es decir, los ejemplos que yo les he estado dando, ¿no? Aquí hay una diferencia bien clara en cuanto al tema de IA y privacidad. Para las normativas, para todas las normativas de datos personales, la premisa es que el individuo tiene derecho a no recibir un resultado basado únicamente en decisiones automatizadas. Ese es el derecho por el lado de la persona, es decir, intervención humana. Yo no quiero que cuando llame a una conocida empresa de telecomunicaciones me conteste el chatbot. Quiero hablar con una persona que me pueda resolver el problema que tengo. Por el lado de la IA, obviamente esta no es la cuestión en discusión, sino que la cuestión en discusión de la intervención humana es sobre lo que explicaba Andrea. ¿Cómo es que se hace un seguimiento del entrenamiento de esa IA que finalmente va a contestar las llamadas de los consumidores? ¿Les va a poder realmente resolver las cuestiones por las que están llamando al área de atención al cliente o no? Entonces aquí vemos que hay dos caras, ¿no? Por el lado de la IA es, tengo que estar pendiente del entrenamiento, también de que no tenga sesgos, y por otro lado el tema de protección de datos, la persona puede decir, no, yo no quiero volver a ser atendida por un robot, por una IA, quiero recibir una atención presencial. Y esto también tiene ya mucho énfasis en el tema de regulaciones de consumidor, que cada vez más están exigiendo las normas de consumidor, que la persona tenga el derecho de presentar el reclamo frente a una ventanilla presencial. Y esto es como va evolucionando, digamos, también el tema a nivel de consumidor. La seguridad en el tratamiento es, desde el punto de vista de privacidad, un punto sumamente importante porque la premisa es garantizar la confidencialidad de la información. Tan es así que si las empresas sufren una brecha de seguridad que involucre datos personales,
van a estar obligados a activar sus sistemas de respuesta de incidentes, a notificar a los titulares de los datos dependiendo de la gravedad del tipo de información que se puede haber filtrado y de comunicar a las autoridades correspondientes, en este caso a la Autoridad de Protección de Datos Personales, de la existencia de esta filtración. En este momento, también a nivel de protección de datos, se está discutiendo un nuevo proyecto de reglamento en donde ya se está incluyendo como obligación esta notificación de incidentes, pero la falta de notificación también se está constituyendo como una infracción punible, sancionable, con lo cual hay que tener en cuenta. Sin embargo, desde el lado de IA, el tema de seguridad nuevamente va por el tema de entrenamiento, control de sesgos, etc. El respeto a los derechos del titular del dato es, en ambos casos, la premisa es la transparencia. La diferencia está en que, a ver, en datos personales tenemos la obligación de presentar políticas de privacidad en donde se explique qué tipo de datos solicito, para qué finalidades, para qué usos, con quién los comparto, por cuánto tiempo, cuáles son los mecanismos para ejercer los derechos, etc. Sin embargo, desde el punto de vista de IA, la transparencia va por el lado de la explicabilidad y la trazabilidad que comentaba Andy. Es decir, y desde mi opinión personal, aquí es donde a nivel documental se van a tener que interceptar, porque si yo le voy a informar a una persona que el tratamiento de determinados datos va a estar sujeto a una decisión automatizada, vamos a tener que traducir todo este lenguaje técnico en un lenguaje legal, sencillo, claro, que el usuario puede entender e incorporarlo, desde mi punto de vista, en la política de privacidad, salvo que la regulación final establezca otro tipo de comunicación o de información, pero consideraría que se debe incorporar. En todo caso, esa explicabilidad va a tener que traducirse a un lenguaje sencillo, concreto, claro, que el usuario pueda entender, y también para darle las vías de atención humana en caso de que la respuesta o la generación del resultado que se busca no sea el idóneo o que el usuario considere que no está contento con dicho resultado. Y finalmente, el tema de responsabilidad proactiva, que está asociado a la prevención y a mantener dentro de la organización políticas y procedimientos documentados de toda naturaleza. Y para este tipo de proyectos que tienen inteligencia artificial, la normativa establece una serie de documentos con los que se debe contar, sobre todo a nivel de trazabilidad y explicabilidad de los sistemas que se están utilizando. Y esto también aplica para los temas de protección de datos. Entonces, en el estadio en el que nos encontramos hoy por hoy, en el que en el Perú solo contamos con una ley declarativa, las empresas que están innovando con el uso de inteligencia artificial sí deberían ir explorando cuáles son los retos a los que se enfrentan y cómo se puede prevenir desde el diseño de los sistemas que van a utilizar, comprender la complejidad de la aplicación de esto y finalmente mantener procedimientos documentados que puedan utilizar, porque en nuestra experiencia las autoridades de control, además de las fiscalizaciones que hacen, lo primero que hacen es pedir información documentada en las fiscalizaciones. Entonces, bueno, por mi parte también he terminado. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Andy y yo estamos aquí para absolverlos y muchas gracias por su atención y su asistencia. Hola, Andrea, Carol, estuvo muy interesante el webinar, como decía en la introducción. Siempre hablamos de inteligencia artificial en las aplicaciones, vimos al principio que era bien divertida la foto del Papa, pero eso, claro, puede ser chistoso, pero lo vemos en los colegios que ponen, ya no es como antes que ponían la cara en un cuerpo que uno claramente sabía que era de inteligencia artificial o Photoshop en esa época. Pero ahora son tan reales que uno podría pensar perfectamente que es la persona. Y eso, como hablábamos, hay aristas de todo tipo, en los colegios, en los juicios. Yo les preguntaba al principio y me gustaría compartir la pregunta con todos nuestros asistentes de hoy.
La gente ya está preguntando, ¿tiene problemas con la inteligencia artificial y sus aplicaciones? Porque antes hablamos de la ciberseguridad, de los datos personales. ¿En qué aplicaciones o cómo lo ven ustedes en los desafíos que ven como estudio de abogados? Claro, bueno, lo vemos a diario, ¿no? Las personas están, como decíamos un poco en la presentación, las personas ya están cuestionando el funcionamiento de los algoritmos detrás de estos sistemas, ¿no? Hay gente que se pregunta, bueno, si utilizaron un sistema basado en inteligencia artificial para determinar si me contratan o no para un proceso de selección, por ejemplo, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo ha evaluado este sistema? ¿Cómo ha arrojado este resultado que determinó al finalmente que yo no estoy apta, por ejemplo, para este proceso de selección, ¿no? Y así, desde ese tipo de ejemplos, Marcela, hasta gente que cuestiona, por ejemplo, por qué, como decíamos, ¿no? En el uso de sistemas basados en inteligencia artificial en el e-commerce, porque han habido casos, este ejemplo que pusimos en Estados Unidos, donde los usuarios cuestionaron, ¿no? El por qué, eh, en definitiva, el sistema hacía un trato discriminatorio en base a la ubicación de las personas y en base a esa ubicación lanzaba determinadas ofertas o no. Entonces, yo creo que esto se está viendo en la práctica día a día y creo que se va a seguir viendo, vamos a enfrentar nuevos desafíos, nuevos cuestionamientos. Existen procesos, actualmente procesos administrativos y procedimientos administrativos, perdón, y procesos judiciales en el que se cuestionan el funcionamiento de algoritmos en todo el mundo. Hay actualmente. Y yo creo que un poco vamos a seguir viendo, ¿no? Estos casos. Carol, Sí, no. y desde el punto de vista de protección de datos, igual, ¿no? Y por ejemplo, hoy día leía en la mañana, hay un congresista que hace unos meses presentó un proyecto de ley utilizando ChatGPT y la comisión correspondiente del Congreso ha iniciado a abrirle una investigación precisamente por esto. Y por ejemplo, a nivel del mundo legal en Estados Unidos ya han habido casos de abogados que han perdido la licencia por presentar briefs en los que utilizaron ChatGPT para sustentar con jurisprudencia sus escritos, y esta jurisprudencia la había inventado el ChatGPT para poder incorporarla. Entonces, hay un punto que es bien importante y que desde mi punto de vista va a ir creciendo en comprensión, es el tema de los controllers a la interna de las empresas para verificar este tema de los resultados. O sea, hay que tener en claro que si bien hay todo un trabajo detrás de estos sistemas, hay que ir controlándolos. No se puede confiar al 100% el resultado, sobre todo si es que hay una interacción con personas naturales que se pueden ver afectadas con los resultados generados a través de IA. Y lo que comentábamos más temprano, nosotros como firma de abogados, hay algunos clientes que están encantados del uso de IA, pero hay otros clientes que no, y en que los engagements nos piden no utilices determinados tipos de sistemas, sobre todo de IA generativa, para el manejo de la información. Entonces, desde ese aspecto también hay que tener mucho cuidado en el tipo de información. Por ejemplo, ChatGPT es uno de los modelos que casi todo el mundo utiliza porque es muy accesible, pero hay que ver qué tipo de información se ingresa también, porque hay que proteger la confidencialidad de la información de las empresas y también de la información personal. Exacto, exacto. No, tenemos para rato y ya nos pasamos en el tiempo. Así que una última pregunta y ya vamos cerrando. Tú me hablaste de la confianza, la jurisprudencia. ¿Cómo se va a valorar la prueba de ahora en adelante? Porque antes uno tenía un audio. Ah, ya, está en un audio, es verdad. Está ahí una foto, pero ya nada es verdad. Entonces, ¿cómo brevemente? Porque yo sé que podemos estar harto rato.
los equipos multidisciplinarios van a ser importantísimos, porque eso no lo puede determinar solo un abogado, imposible. No, Así es. tal cual, y creo que solo para cerrar, claro, vamos a ver qué pasa también con la regulación, ¿no? Si finalmente, por ejemplo, acá sí tenemos, en el proyecto de reglamento se quería poner un etiquetado, ¿no? Digamos, aclarar que el contenido había sido generado por una IA generativa. Pero bueno, definitivamente es algo que vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, pero que sí de todas maneras va a traer riesgos y va a ser un gran desafío, ¿no? Sobre todo para los abogados. Sí. Bueno, entonces las dejamos comprometidas para una segunda versión. Podemos ponernos 6 meses de plazo. Te apuesto que vamos a estar hablando de algo completamente distinto, porque así de rápido evoluciona la inteligencia artificial. Por supuesto, Totalmente, encantadísima. claro que Súper, súper. Bueno, ya podemos compartir la presentación, ¿o no? Porque yo sé que tenemos varios interesados. Sí, claro que Súper, sí. Ahora por perfecto. internet Entonces te la compartimos y claro que sí. súper, se las enviamos por correo. Bueno, Carol, Andrea, muchas, muchas gracias. Súper interesante. Gracias a muchas todos por sus gracias.